Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a este su Encuentros Conocimiento, un espacio que, como saben, semana a semana hemos dedicado para difundir precisamente esa información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. Y como todas las semanas, contamos con expertos invitados que vienen a compartirnos sus conocimientos, los cuales no dudo nos serán de muchísima utilidad a la hora de tomar esas decisiones en beneficio de nuestro patrimonio. Antes de empezar, quiero invitarlos a que consulten nuestra página de actinver.com, donde encontrarán información de los próximos encuentros. También los invito a que pasen a la parte de educación financiera, ahí en la página de actinver.com, donde encontrarán el calendario de los cursos que estamos dando todos los martes a las 7 de la noche, cursos abiertos para que ustedes aprendan más cómo manejar su dinero. Inscríbanse ahí en educación financiera. También les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para el reto Actinver. Ustedes pueden entrar al reto. Tenemos conferencias, talleres, tenemos e-learning, tenemos cursos, tenemos de todo para que ustedes puedan participar, puedan aprender. Claro, siempre con el simulador de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores en tiempo real. Y no nada más eso, aprenden, participan y se pueden llevar a alguno de los premios que tenemos. En la bolsa para este año son casi 2 millones de pesos en premios. Aprovechen, llévenselo. Por favor, síganos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Aquí yo les recuerdo que a la derecha tienen un panel en donde nos pueden escribir cualquier duda, cualquier pregunta que quieran y nosotros con muchísimo gusto se las vamos a responder a través del correo de educacionfinanciera@actinver.com.mx. Bien, sin más, el día de hoy quiero presentar a una gran persona a la cual le tengo un enorme aprecio, Laura Iturbide. Ella estudió economía en la Universidad de Anáhuac, aquí en la Anáhuac del Norte, y posteriormente realizó su posgrado, la maestría y el doctorado en economía en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Ella es especialista en macroeconomía, desarrollo económico y responsabilidad social empresarial. Se ha desempeñado profesionalmente en el área de análisis económico y financiero en varias entidades públicas y privadas. Ella ha sido miembro de consejos empresariales en el ámbito privado, así como asesora para diversas secretarías de Estado y organismos públicos en México. Ella es coordinadora y auditora de varios proyectos internacionales para el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo el más reciente Lean Startups México, incubación y aceleración de empresas en 20 ciudades de la República. Ella también es investigadora para varios organismos internacionales, incluyendo la APEC y el Pacto Mundial. Es conferencista invitada en foros nacionales e internacionales. Además, es coautora del libro Negocios Inclusivos, junto con Francisco Quintanal, que lo editó editorial Limusa. Sus trabajos han sido publicados en periódicos y revistas, por ahí seguramente le han visto, y es columnista del periódico El Universal y de la revista Alto Nivel. Entre sus trabajos más destacados de consultoría empresarial está la fundación de la Universidad Corporativa Novartis y la Business School de un banco también aquí en México, que fueron replicadas en Latinoamérica con el apoyo del Instituto de Desarrollo Empresarial de la Anáhuac, el IDEA. Actualmente ella es coordinadora académica de la maestría en Economía y Negocios y directora del IDEA, precisamente, de la Universidad Anáhuac del Norte. Además de todo eso, imagínense, nos regala un tiempo para estar con nosotros. Laura, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por regalarnos su tiempo. Yo sé que eres una persona sumamente ocupada, pero el tema que traes hoy
una mirada prospectiva hacia la reactivación económica de México y el mundo, yo creo que es un tema, pues ahora sí que nos atrapa, ¿no? Todos queremos saber, bueno, y de aquí para adelante, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿A dónde me muevo? Laura, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Pues encantada de estar contigo el día de hoy. Encantada de estar con tu público Encuentros Actinver. El desafío el reto es ya muy conocido en el mercado y aprovecho la oportunidad para felicitarte por este gran impulso que le has dado a Recto Actinver. Y bueno, pues feliz de compartir estos momentos contigo y platicar un poquito de economía. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Adelante, te dejo. Micrófonos abiertos para ti. Claro, tenemos aquí preparada una pequeña presentación para dar un poquito la guía a nuestra audiencia el día de hoy de cómo estamos viendo las cosas, ¿no? Dado que pues estamos ya adentrados en el segundo semestre de este año. Y la verdad es que nos tocó pasar, Luis, un año dificilísimo en 2020. Un año donde jamás habíamos visto, ¿verdad? O al menos nuestra generación, este distanciamiento social al que fuimos objeto, donde pues la economía se paró, Luis, o sea, en realidad oferta y demanda restringidas en un periodo de tiempo que pues ha tenido muchísimas y muy variadas repercusiones. Y si vemos en la lámina que te voy a presentar a ti y a tu público, pues lo que esperábamos para este año, pues en principio, Luis, era algo así como vamos a salir de este atolladero, nos urge salir, pero ¿cómo vamos a salir? Y hoy, que ya ha transcurrido varios meses, ya han transcurrido 7 meses del año, pues lo que nos damos cuenta es que sí, la economía mundial se está recuperando. Yo te diría que hay economías que van viento en popa, ¿no? La verdad es que la recuperación está liderada por China, ¿no? Que casi ellos siendo el epicentro inicial de la pandemia, pues rápidamente salieron de esta y han recuperado los niveles previos que tenían. Y Estados Unidos, que le ha metido un enorme estímulo a su economía, de tal suerte que tenemos un PIB mundial esperado de 5.6% este año, casi el 6%, depende de las estimaciones que tomas, pero por ahí, por el rango del 6%. Pero lo que también encontramos, Luis, es que la recuperación es muy desigual. Y la recuperación es muy desigual por diversos factores, pero principalmente del ritmo de la distribución y acceso de las vacunas y desde luego de las políticas de salud pública que cada país ha instrumentado. Entonces tenemos casos muy exitosos donde tenemos la mayoría de la población vacunada, pero pues casos donde increíblemente menos del 1% de la población vacunada, ¿no? Tenemos lamentablemente esos contrastes que nos ponen de frente a un mundo desigual, del cual pues ya hablábamos con gran consternación antes de que esta pandemia nos llegara, ¿verdad? Y que hoy se hace visiblemente en los temas sanitarios. Y decíamos, bueno, pues la verdad es que la recuperación económica está en función, ¿verdad?, de cómo vaya evolucionando la crisis sanitaria. ¿Cuál es el resultado, Luis, que tenemos en conclusión? Pues yo lo dividí así, como lo divide el Fondo Monetario Internacional, 6 regiones, pero 6 historias diferentes de restablecimiento y de resiliencia. Y si vemos la siguiente lámina, aquí nos damos espacio para mostrar este mosaico, ¿verdad?, de disparidad del que hablábamos hace un ratito.
Entonces, pues sí, si vemos el año 2020, ahí pongo 3 años, como ustedes pueden ver, 20, 21 y 22, el antes y el después, vamos a decir, o durante la pandemia y el después, y lo que vemos, pues, es puros decrecimientos en el 2020. La verdad es que pasamos la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, que hoy sabemos que dejó, pues, implicaciones terribles, ¿no? Terribles porque algunas se podrán recuperar, como será lentamente la creación de empleos, otras que no se van a recuperar porque lamentablemente nos dejó muchas muertes, ¿no? Nos está dejando muchas muertes. Esto no ha acabado. La contracción del orbe en el 2020 fue del 3.2. Si nos fijamos en el cuadro azul, pues veremos claramente que la eurozona y América Latina fueron las regiones más afectadas, con contracciones, pues yo diría, abultadas, de 6,5% y 7%, América Latina. Y bueno, tenemos que 9 de cada 10 economías vieron caer su PIB per cápita. Luego vamos a traer una gráfica de cuándo pensamos que los países van a recuperar este pedazo de pastel que les tocaría por la división de los ingresos, pero todos los países de la OECD se vieron afectados, ¿no? Esto, pues la verdad es que nos deja sorprendidos porque es que vemos estas caídas que experimentamos, sobre todo en el segundo trimestre, en marzo, fue cuando aquí en México nos empezamos a confinar, en Europa a principios del año pasado ya teníamos los primeros destellos de esta gran pandemia, fuimos testigos de lo que pasó en Italia, en España, pero realmente a los países nos cayó de peso el segundo trimestre del 2020 con caídas del 20 y el 30%. La verdad, no lo podíamos creer, ¿no? Si seguimos avanzando en la presentación, pues esta lámina nos revela mucho porque se ve claramente el bajón que da la economía mundial, ¿no? La caída profunda de la cual hablábamos en el segundo trimestre del año pasado y cómo las economías van recuperándose. Yo quise poner, como siempre ponemos, el mundo, las naciones avanzadas y las naciones emergentes, pero a propósito también quisimos resaltar China en esta línea amarilla, cómo a este país, esta nación, le llega la pandemia antes, ¿verdad? Y rápidamente rebota. Entonces, realmente tuvieron un tracking como otras naciones, como Corea, etcétera, muy buena, ¿no? Que pudieron de alguna manera ir conteniendo los contagios, ¿verdad? Pero pues evidentemente una contracción de esta naturaleza tuvo una repercusión inmediata en el empleo y desde luego los precios se desaceleraron. Ahora, a medida que hemos ido adquiriendo en mayor o menor velocidad la reincorporación a nuestras actividades y la movilización, pues obviamente los precios se han acelerado y también hemos ido reconstituyendo el mercado laboral. Si vemos la siguiente, Luis, aquí traigo una gráfica de lo que hablaba hace un ratito, ¿no? Porque me pareció muy interesante esta plática, esta ilustración que nos pone la OCDE, ¿no? Sobre cuánto se tardará en recuperar el PIB per cápita prepandemia, el que traíamos antes en el 2019, 2018. Y la verdad es que vemos, como lo estamos viendo a nivel mundial, diferentes velocidades y diferentes tiempos. Y vemos países que ya los recuperaron, como es el caso de China y Turquía, que ya para finales del año pasado estaban a niveles prepandémicos, y vemos otros países, yo diría la gran parte de Europa, ¿no? Recordemos que la eurozona fue de las más afectadas, que casi tardarán 3 años en recuperar su nivel, y en el caso de México y Sudáfrica, pues podrían ser entre 3 y 5 años. Hoy hablamos que bueno, pues podría ser hasta el 2025,
22 o incluso el 2023, donde México pudiera llegar a sus niveles de PIB per cápita prepandémicos. La siguiente que quise resaltar es una tabla a la derecha de pues, los pronósticos de crecimiento del PIB. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional da a lo largo del año dos pronósticos, ¿no? En la primavera y en el otoño, de cómo va viendo, y la verdad es que, como decíamos, el PIB mundial al 6%, las avanzadas pues muy cercanos, 5 6, y las emergentes al 6,3. Y un abanico de velocidades alrededor de esto. Quise poner China y Estados Unidos porque, como te comenté, serán las más dinámicas este año. También la zona euro, por su importancia en la geografía mundial y cómo pues irá más lento, y desde luego nuestro país. Y la verdad es que China ya desde el cuarto trimestre del año pasado ya había recuperado positivos y un magnífico crecimiento en el primer trimestre de este año. Claro que China metió un programa pues muy importante de apoyo a sectores estratégicos de su economía, que eso le permitió pues rápidamente ir superando las dificultades, además de la contención de la pandemia. Estados Unidos, pues ya lo sabemos, ¿no? Tenemos conocidos, nos refieren y nos dicen, oye, yo ya es el momento que he recibido 3 cheques, ¿no? Hasta con miedo, porque decir, oye, tanto dinero que vemos, el dinero barato, ¿no? Tasas de interés casi a nivel de cero, ¿no? Las nominales, ¿qué está pasando? Bueno, y ahora ayer, ¿no? El gran anuncio de una aprobación del proyecto de infraestructura, hasta donde los republicanos votaron el sí a Biden, ¿no? Que es 1.2 billones de dólares y 550 mil millones de dólares en nuevo gasto de inversión. Esto, pues evidentemente, y con una vacunación muy rápida, ahora Estados Unidos está sufriendo que algunos no se quieren vacunar, pero las vacunas existen, Luis, y están ahí. Entonces, esto ha generado en un primer momento ahorros, pero ahora mayor consumo para nuestros conocidos, y tú que manejas inversiones, sabes cómo se está dando el tema otra vez del boom inmobiliario, el tema hasta de los carros, ¿no? La compra y venta de autos, etcétera. El sector servicios va a una velocidad y muy, muy importante, con un gran estímulo. Entonces, pues es lógico que Estados Unidos esté a nivel prepandémico en este año. La zona euro nos da la otra cara de la moneda. En realidad, apenas en el segundo trimestre de este año recuperó el crecimiento positivo, ¿no? O sea, 2%. Muy magrito, pero bueno, ya en el terreno negro, ¿no? Vamos a decirlo, no rojo. ¿Qué pasa con Europa? Pues muy afectada por los rebrotes. Sabemos de las cepas, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? Que los volvió a retraer las enormes dificultades que ha tenido el gobierno francés para alertar a su población y ponerlo en distanciamiento, ¿no? Y evidentemente, pues, lo que comentábamos tú y yo hace un rato, Luis, los efectos del cambio climático, ¿no? O sea, un calor terrible, los golpes de calor, y que también mata a la gente, ¿no? O sea, todo un proceso de deshidratación, los incendios, luego las lluvias brutales, el frío que tuvieron. Para quien no cree en el cambio climático, pues aquí está, ¿no? Y está palpable, y esto se viene a sumar a los desafíos que diferentes regiones del mundo han tenido que subsanar, incluyendo también nuestro país, ¿no? Nosotros también hemos tenido momentos de lluvias muy intensas y daños patrimoniales importantes en diferentes lugares del país por estas consecuencias. México se recupera, sí, son las buenas noticias. Se recupera bien porque México tiene esta gran sincronía con la economía de Estados Unidos, y como la economía de Estados Unidos va muy rápido, pues esto jala a la economía mexicana. Pero realmente, pues no así en el mercado interno. Todavía no logramos ver
que hemos superado, ¿no?, las dificultades que trajimos en el 2020 y recordar que cuando la pandemia nos toma por sorpresa el año pasado, México ya venía en un proceso de desaceleración, ¿verdad? Entonces, pues esto simplemente se sumó. El gran estímulo para la economía mexicana es la demanda externa y yo puedo decir que podríamos haber aprovechado aún más ese impulso, pero que diferentes problemas de tipo estructural o normativas de tipo gubernamental han frenado ese estímulo que lamentablemente de otra forma hubiéramos podido tener y hubiéramos tenido un crecimiento. Al final, si estamos esperando un crecimiento de 6.3, que ahora ya no sabemos si realmente lo vamos a lograr, esta tercera ola, con esta cepa más contagiosa, pues que va a ser un poquito tal vez menor el crecimiento. Eso lo tendremos que ver conforme pase esto y el tiempo nos los dirá. Pero lo cierto es que vemos indicadores económicos en las diferentes variables débiles todavía. Entonces, pues, de todas maneras, si crecemos al 6,3%, pues no logramos compensar la caída que tuvimos el año pasado, Luis. Bueno, entonces si nos adentramos un poquito más a ver a Estados Unidos, por ejemplo, que es un referente básico, pues por las razones que ya he expuesto, en realidad es un caso donde claramente podemos decir Estados Unidos va en caballo de hacienda, como dirían nuestros abuelos, ¿no? Estímulos y rápida vacunación. Lo que hemos visto es pues ya el efecto que ha hecho la combinación de estas dos cosas. Decíamos antes sobre el ahorro y sobre el consumo, y ahora lo que recibimos de noticia ayer, el plan de infraestructura, pues que es un plan interesantísimo de reconstrucción de carreteras, es que Estados Unidos se va a renovar en su capacidad instalada y se prepara para pues todo el advenimiento de la infraestructura que viene con la tecnología aparejada de 5G, o sea, todo el aumento de la banda ancha, etcétera, ¿no? Entonces, hay un nuevo impulso a la inversión. Claro que pues no hay alegría completa porque evidentemente la inflación empieza a dispararse, ¿no? Este aumento de la demanda agregada impulsan los precios hacia arriba, ¿no? Y evidentemente a medida que hay mayor demanda y hay estrangulamiento, cuellos de botella en los mercados, porque ahora tenemos que, pues lamentablemente, algunas pues cadenas de valor no han podido restablecerse del todo, empieza a haber escasez de insumos, de materias primas. El otro día hablaba con alguien muy importante del sector automotriz, un poco desesperado por esta falta de autopartes, ¿no? Entonces, y de chips sobre todo, entonces que habían tenido parada la producción y lo vemos en los datos de mediados de año del sector automotriz. Pues todo esto ha encarecido, ha impactado los precios por el lado de los costos y bueno, pues hemos tenido repercusiones inflacionarias tanto del lado de la demanda y sobre todo de la oferta. También los insumos los precios de los insumos cuando hay reactivación económica se aceleran y bueno, pues estos son necesarios y obviamente es otro impacto en costos a la producción. Esto hace que la FED se replantee. Yo creo que este anuncio que nos diría Powell hace unos meses de que no, ellos querían realmente mantener muy firme su doble mandato de reactivación y control inflacionario que tiene la FED y que le darían prioridad a la reactivación porque ellos querían bajar la tasa de desempleo a niveles históricos, pues creo que esto va a empezar a cambiar por los signos de aceleración tan importantes que se tienen en el lado inflacionario.
Bueno, en fin, esto lo comentaremos más adelante. En el lado derecho verás una gráfica donde realmente estaba la tendencia que se hubiera tenido en la economía de Estados Unidos de no suceder esta pandemia COVID-19 y cómo cae la economía de Estados Unidos 3,5%, cómo se recupera el 7%, hoy en día que es la economía de Estados Unidos, y cómo se va a seguir propulsando un nivel de 5% el año que entra. Bueno, entonces, en realidad, ante este acotamiento que tuvimos de oferta y demanda, los gobiernos empezaron a instrumentar medidas de política monetaria y política fiscal. No vimos rápidamente recortes a las tasas, sobre todo a las tasas de referencia, y la Reserva Federal, y ahí lo vemos perfectamente en la gráfica, como el 27 de marzo del 2020 en su junta de gobierno deciden abatir la tasa a niveles cercanos a cero, de 0 a 0,25. Y bueno, ¿y cómo se ha llevado flat la tasa en los siguientes meses hasta la actualidad? En septiembre hay una reunión importante del FED y bueno, yo creo que los mercados, Luis, estarán a la expectativa de si va a haber un cambio de postura, ¿no? Si realmente es que la preocupación de los precios o los riesgos inflacionarios van a ganar al balance económico de reactivación y entonces veríamos alzas, ¿no? Hasta ahorita la Reserva ha dicho este año no nos vamos a ir sin cambios, es decir, estamos apuntalando la actividad económica. La gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? Bueno, la siguiente nos habla de la historia de la política fiscal, el apoyo fiscal. Y aquí otra vez el apoyo fiscal fue muy heterogéneo. Tuvimos países que en el mero momento de la pandemia erogaron hasta casi 13% de su PIB, o el caso, por ejemplo, de nosotros, de México, de menos de 1%, apenas de Bahamas, que quiere decir prácticamente no dimos apoyos fiscales, ¿no? En realidad, las pymes se fueron en blanco en este sentido, ¿no? Y bueno, pues esto tiene su lado bueno y su lado malo. Evidentemente no presionamos más la deuda. Lamentablemente, pues lo tuvimos que pagar en pobreza y en desigualdad. A mí me gusta poner estas estimaciones que hizo BBVA sobre los estimados de pobreza que ellos veían. Y la verdad es que la mayoría de los analistas hacia el final del año pasado, por el decrecimiento que tuvimos, estábamos estimando alrededor de 9-10 millones de pobres más. El ENIG y el Coneval, con datos de la encuesta de los ingresos y gastos de los hogares, nos aclaran hoy que adicionamos a la pobreza 4 millones de personas más, 3.8, ¿no? En realidad, los pobres extremos, ¿no? La pobreza extrema, aquellos que ganan $1.90 o menos al día, de acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, pasan de 8.7 a 10.8 millones de pobreza extrema. Y esto sí nos pone triste, muy triste, porque nos rompe una tendencia de muchísimos años, muy congruentes con alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, para combatir tu pobreza extrema. Y esto no solamente sucede en nuestro país, en realidad muchos países experimentan esto. Lo que sí llama mucho la atención de estas estadísticas, que podríamos comentar largo, pero quisiera solo resaltar la estimación de la pobreza multidimensional, que es un gran aporte que nos da el Coneval, porque lleva el concepto de pobreza más allá del ingreso. El concepto de pobreza, recordemos, es un tema multifactorial y nos permite medir las carencias, ¿no? Estas carencias sociales, y una de ellas
muy importantes es la de salud. Ahí sí definitivamente los datos no son halagüeños. En realidad traíamos 15.6 millones en el 2018 que tenían o que más bien no tenían acceso a servicios de salud y lo estamos aumentando a 35.7 millones. La verdad, Luis, esto es para pensarle, ¿no? Y si realmente no tuvimos estos 9 millones que estábamos esperando, es por las transferencias, ¿no? Tanto internas que se tuvo con los programas especiales, pero sobre todo con las transferencias que hemos obtenido del exterior. Entonces, obviamente, esto nos deja un pasivo, es la primera gran repercusión importante ya medible de la pandemia, ¿no? Que en realidad, pues, tuvimos un retroceso en materia de economía social, porque aumentaron las carencias, la pobreza y la desigualdad. Entonces, algo que tenemos que ver con mucho cuidado, ¿no? Y con un compromiso de todos los sectores, básicamente, ¿no? Porque si el récord distribucional es malo, pues ya sabemos que no podemos aspirar a un crecimiento sano ni sostenible. ¿Por qué? Porque la pobreza crea más pobreza. Entonces, bueno, ahí dejo un foco, una nota en este tema, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, así vamos al caso de México para entrarle más de lleno con toda esta introducción que he tenido a nivel mundial y de la política económica durante la pandemia. Creo que esta gráfica es más que elocuente, nos las regala el INCO y el INEGI en el sentido de ver, pues, la historia de este país, que francamente es un decrecimiento que no habíamos tenido, que nos remonta hasta los años 30, la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en el primer y segundo trimestre de este año, Luis? Bueno, pues vemos la recuperación con variaciones anuales de trimestre 21-20 al 2020 de 2.8, exageradamente, digo yo, un crecimiento de casi 20% en el segundo trimestre, pero no hay que perder de vista que la base era muy baja, por eso el aumento era tan alto. Y aún con este crecimiento importantísimo en el segundo trimestre, nos queda debiendo para compensar las caídas que tuvimos el año pasado. La siguiente, por favor. Y esto quería ponerlo del PIB per cápita en México, poniéndole el zoom al caso mexicano, ¿no? En realidad, estoy hablando de antes y después de la pandemia, en el periodo 2018-2024, en realidad lo que estamos viendo es que hay una estimación de una caída acumulada de 2.1% real en el PIB per cápita. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Pues que la verdad pone estimado por abajo, nos pone por abajo de países como Tailandia, Bielorrusia, Costa Rica, y entonces pasamos de ser el lugar 70, ¿no? Clasificado por PIB per cápita en el 18 al 76 a nivel global entre 193 países. O sea, aquí empezamos a matizar lo que decíamos al principio. Vamos recuperándonos, pero nos falta un largo trecho para recuperarnos tan solo de lo que teníamos antes de la pandemia. Quise poner un mosaico de estimaciones de lo que los diferentes entidades, Morgan, Banco Mundial, los mismos criterios de política económica, etcétera, ponen sobre México. Una recuperación para la encuesta del sector privado del 6 y quizás la más alta de Morgan, ¿no?
seguida por el fondo de 6.3, pero hay quien lo ve un poquito más ralito, 5. La secretaria de Economía nos advertía en días pasados que ella con el contagio, con esta tercera ola, pues se mostraba menos optimista al decir, a lo mejor ni siquiera es 6.3, es 5.3, porque obviamente pues esto está haciendo sus estragos, pero más o menos nos puede dar una tendencia de por dónde van las estimaciones del crecimiento real del PIB en México en 2021. Si nos vamos a la siguiente, hablamos de las tasas de interés. Bueno, México no se pudo quedar atrás, como así fue con otros emergentes, de bajar sus tasas de interés. Nos sorprende o nos sorprendió realmente el aumento de la tasa de referencia en junio. Ya no lo veíamos con tanta sorpresa lo que pasó hoy en la mañana, ¿no? De que pues obviamente el ciclo alcista ya empezó, ¿no? Y la verdad, por la combinación de varios factores, tenemos una inflación que no cede, una inflación que superó el 6%, que no veíamos desde 2017, o sea, la verdad, que no cede, que está fuera del rango de objetivo, que no se va a lograr, en palabras del propio Banco de México, hasta el segundo trimestre del año que entra, de que tenemos mayores presiones inflacionarias en realidad, tanto internas por las razones que ya he dicho, pero también importadas, ¿no? Por la recuperación que ha tenido Estados Unidos. Y bueno, esto ha hecho que tomemos un ciclo alcista de tasas de interés. ¿Dónde están nuestros pronósticos? Bueno, pues que este año la tasa de referencia se eleva a 5, ¿no? Que probablemente el año que entra veamos tasas de 5.25 y que los bancos centrales en el mundo empiecen, ¿no? A dejar estas condiciones monetarias muy holgadas, ¿no? Sino que tomen un tono más restrictivo, por ejemplo, como ya lo ha hecho Brasil, ¿no? Brasil trae una inflación, la veía yo, de 9% y la verdad hasta medio escalofrío. La siguiente, por favor. En materia de producción, de comercio, de exportaciones, bueno, pues el comercio exterior tuvo después de niveles tan bajos, cuando se empezaron a reabrir los mercados, y eso que no están totalmente abiertos, inmediatamente vemos el jalón del comercio exterior. Hemos sabido a lo largo de estos meses cómo en México ahí se da el tupé entre China por el ser el primer socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Y quise poner el sector automotriz porque es un sector icónico para nuestro país y que iba bien, pero que obviamente lo que platicamos hace un rato se detiene por la falta de chips, ¿no? Y que la verdad todavía está 20% debajo de los niveles alcanzados en 2019. También podríamos hablar de la construcción, podríamos hablar del turismo, etcétera, de sectores que se vieron muy castigados con la pandemia y que hoy empiezan a sacar la cabeza, ¿no? Del agua. Yo así lo pongo, pero que todavía nos falta para llegar a niveles prepandémicos. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que referirnos al empleo, ¿no? Un país realmente donde gran parte de su población económicamente es informal y tiene una base muy amplia de empleos con salarios muy castigados, y aún así perdimos casi 650,000 empleos formales, tan solo formales, los trabajadores asegurados del Seguro Social en 2020. No hay mayor caída que se tenga registro, Luis. No se tomaron las suficientes acciones de políticas fiscales contracíclicas por las razones que gustes y mandes, y por lo tanto no se defendió al empleo,
y por lo tanto se desestimuló la demanda o no se creó el estímulo a la demanda y que ahora paso a pasito vamos a ir recuperando estos números porque también el gran motor para esto que sería la inversión pues es una variable muy castigada, no se ha dado certeza a la inversión y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? En los empleos que se han venido creando, que afortunadamente sí se han creado, también muchos son de baja monta, ¿no? Y lamentablemente también el salario real también se le ha pegado, obviamente por el aumento inflacionario. Y en lo que decíamos de inversión, y si lo vemos en la siguiente lámina, esta gráfica me gustó ponerla porque nos habla de la formación bruta de capital fijo, o sea, la nueva inversión. Otra vez en el segundo trimestre vemos la mayor caída, que fue desde el tercer trimestre del 95, pero revisando las cifras al hacer esta gráfica, 10 trimestres de descensos. La buena noticia es que los descensos se van achicando, pero llevamos 10 trimestres de descensos de la inversión. Y aquí puse un indicador de confianza de ATI, que en el 93 nos colocaba en muy buen lugar, ¿no? En el 9º, y que desde el año pasado salimos del ranking. Y este año también. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí está el tema de inflación que decía y del tipo de cambio. El tipo de cambio, pues sí, después de esta incertidumbre y parón tuvo un overshoot, como lo vimos, y bueno, ha venido en una especie de apreciación, obviamente con cierta volatilidad, también provocada por la salida de capitales, por el mercado petrolero, en fin, ¿no? También la inflación, obviamente, como decíamos, trae aumentos, traemos 3 meses de descensos, pero pues con una inflación anualizada del 5.8 de la última que tenemos registro, y lo que más nos preocupa es la subyacente, que es la que verdaderamente nos da la tendencia de mediano plazo, ¿no? Que también está fuera de rango. Entonces, y eso sí lleva una tendencia de 8 meses de alzas. El aumento de las presiones de precios, ya decíamos, cotizaciones, materias primas, otras presiones de costos por cuellas de botellas de producción, las bases bajas que tuvimos tanto en el primero y el segundo trimestre de comparabilidad, pero pues evidentemente dos variables muy interrelacionadas, ¿no? Evidentemente nos reflejan lo que estamos viendo en estos cuadros. La siguiente, por favor. Esto ya para terminar, ir terminando la plática, en realidad que teníamos o que tenemos es, ¿y cómo nos va en deuda, no? Bueno, la deuda pública, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en relación al PIB, pues el año pasado surcó por más del 52%. En realidad veníamos tratando de manejar la deuda, ¿no? Deuda PIB, pues de una manera muy, muy consciente, muy conservadora, pero bueno, pues ha habido mayor endeudamiento, el efecto cambiario en un momento dado, la disminución del PIB, la razón deuda PIB pues se ha aumentado, etcétera, ¿no? Evidentemente, si hay una recuperación, pues hay un mejor entorno macroeconómico, que significa mayores ingresos, pero son insuficientes. La verdad es que cuando nosotros revisamos la construcción del presupuesto, se nos ha dicho que tenemos presupuestos muy austeros y que se va a preferenciar la economía social. Pero también lo cierto es que tenemos poco margen de maniobra. Ya teníamos antes del tema de Pemex poco margen, ahora tenemos menos, porque Pemex durante
ahora con los precios altos del petróleo se nos ha dado una especie de respiro, pero la verdad es que ha sido un drenadero de dinero, ¿no? Entonces, pues sí, nos ha costado esto al punto que las calificadoras, Moody's acaba de degradar la nota crediticia a un grado altamente especulativo. Ya lo habían hecho varias calificadoras el año pasado, y cuando dos calificadoras ponen este tipo de notas, pues estamos a un nivel de basura. En realidad, esta baja nos complica aún más el escenario porque pues cuesta más colocar deuda, salir a los mercados internacionales. Entonces estamos ahí medio atrapados. Y por el otro lado, pues está el tema también de la reforma de pensiones que se dio el año pasado, que pues también tendrá un costo fiscal. Entonces, pues evidentemente necesitamos aumentar ingresos tributarios. Si estos no vendrán por mayores impuestos, entonces evidentemente tendrán que venir por mayor fiscalización y aumento de la base gravamen. No hay de otra vez. Es por ahí pero sí necesitamos mayores ingresos, sin duda alguna. La siguiente, por favor. Entonces, quiero poner dos escenarios, los riesgos de la recuperación económica. Aquí pusimos los propios escenarios que maneja el Banco de México, el escenario base, el límite inferior y el límite superior, ¿no? Menos optimista, 5% de crecimiento este año, el siguiente 2%. Súper optimista, 7 este año y 4 el que entra. Y el escenario base es el que hablamos de 6 y 3. ¿Dónde están los elementos que abonan a la recuperación? Pues el impulso fiscal estadounidense y mayores exportaciones, el TEMEC, que bueno, pues ya hemos tenido allá algunos jaloneos, pero como quiera va a propiciar una mayor inversión. Eso es nosotros lo que creemos y ya ha propiciado alguna. ¿Y dónde están los puntos que restan? Pues que la vacunación ha ido más lenta, ¿no? Sobre todo para poblaciones de 50 o menos, no fue a la velocidad que tuvimos para las personas mayores. Y esto obviamente nos ha implicado otra vez temas de distanciamiento social. También la volatilidad en los mercados financieros internacionales, que eso pues no depende de nosotros, pero que sí nos pega. La reducción de calificaciones tanto de deuda soberana como de Pemex y la incertidumbre interna. Vivimos incertidumbre con las elecciones, el arremeto a las instituciones, etcétera, que implica también un ambiente de inversión sobre todo a largo plazo menos propicio. Entonces, la siguiente, por favor. En los riesgos por el escenario de la inflación. Bueno, pues lo que decíamos, una recuperación implica una reactivación del gasto, ¿no? También tenemos las presiones en costos, ¿no? Hemos tenido episodios de depreciación cambiaria y la inflación importada, esa también nos pega, ¿no? Por el lado, vamos a decir, de menor presión inflacionaria, desde luego está todas las secuelas que nos deja la tercera ola, que no nos deja realmente reincorporarnos como quisiéramos a la actividad económica, y a lo mejor episodios de apreciación cambiaria por esta volatilidad externa de la que hemos platicado. La siguiente, por favor. ¿Cómo vemos entonces el marco macroeconómico? ¿Cómo estamos esperando pues la evolución de las principales variables en el país? Y aquí traje un comparativo de lo que se dijo en Precriterios en 2022, la encuesta de Banjico del sector privado y lo que nosotros IDH como socios de IHS Markit prevemos. Entonces, Criterios es más conservador en su crecimiento, 5.3, nosotros estamos ahí en 6 por el momento,
tenemos que ver los efectos de esta secuela de pandemia y la respuesta sanitaria, y eso normará mucho cómo acabaremos el año, ¿no? La inflación, pues sí, criterio se queda muy bajo, estamos hablando de inflaciones cercanas al 6%, el tipo de cambio lo vemos pues nada, muy centrado ahí en los 20 pesos por dólar, los CETES a 28 días en niveles de 4.2, el petróleo, pues ahorita tenemos promedios de 60 dólares por barril, la mezcla mexicana. Nosotros pensamos que podría terminar el año como un promedio de 55. El PIB de Estados Unidos lo vemos 6.6, otra vez por las repercusiones, pero ya dijimos que las perspectivas más optimistas están alrededor del 7, y la inflación que la vemos en 2.5, ¿no? Pero quizás pueda ser un poco más. En resumen, ¿cómo podemos terminar esta presentación? Pues sí, el crecimiento global en 2020-2021 hoy a estas alturas luce más alto de lo previsto. Y en general, y China y Estados Unidos serán los líderes en este repunte. Este repunte importantísimo de nuestro vecino del norte obedece a dos factores: estímulo fiscal y rápida vacunación. Lo que vemos en relación a la Reserva Federal es que desea mantener su política de dinero barato hasta 2022, pero ya dimos los argumentos cómo esta política puede cambiar, y lo que quiere la Fed a toda costa es impulsar la recuperación gradual del empleo y obviamente pues en un mundo maravilloso contener la inflación alrededor del 2% que vemos difícil. La recuperación en México será estimulada sin duda alguna por la demanda externa. El consumo se irá recuperando gradualmente, pero el gran motor de la economía pues será otra vez la demanda externa. El nivel de inversión sí enfrenta un entorno muy desafiante, pues las decisiones gubernamentales no nos han ayudado, y bueno, pues ahí están lo que hemos expuesto del desarrollo y la evolución de las variables asociadas a este indicador. La recuperación de México podría ser más rápida si hay apoyos a sectores estratégicos. Creo que el sector privado no ha quitado el dedo del renglón, hay como toda una coalición para pensar en aumentos de la productividad, desde la capacitación de la mano de obra, todo el aspecto tecnológico, que de acuerdo a un estudio de Boston Consulting, la transformación digital se nos adelantó de 10 a 15 años con la pandemia, ¿verdad? Pero todavía vemos larga la recuperación de la demanda interna. Bueno, el PIB de México, como lo vemos ahorita, alcanzará su nivel pre-COVID hasta 2023. A nivel mundial ocurrirá este año y realmente si nosotros no queremos un deterioro importante de las metas fiscales, que es algo que hemos guardado mucho por años después de los traumatismos que nos dejaron las crisis del 76, sobre todo la del 76, que fue una crisis fiscal, pero la del 92, que fue combinada con deuda externa, pues simplemente está supeditado a una reforma fiscal, ¿no? Al interior del gobierno, bueno, ahora tenemos nuevo secretario de Hacienda, tenemos que ver cuál será su margen de acción y él ya se ha postulado mucho por temas de productividad. Me imagino que trabajará muy cercanamente a la Secretaría de Economía y también muy cercano a la economía social, pero ya se analiza utilizar la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional por 61,000 millones de dólares, que pudimos haber hecho desde el 2020, pero que siempre es una salvaguarda que tenemos ahí que podemos utilizar porque la tenemos disponible. Yo con esto terminaría, Luis, con muchísimo gusto
Si quieres comentar alguna retroalimentación, estaré encantada de platicar contigo. Laura, muchísimo gusto. Increíble presentación. Yo creo que nos deja muy buen sabor de boca a todos. Pues es una visión, ¿no? De todo lo que tenemos, todo lo que estamos pasando el día de hoy. Yo le recuerdo a todo el público, del lado derecho tienen un panel donde nos pueden dejar sus preguntas y con mucho gusto se las estaremos contestando en el transcurso de la semana por parte de el correo de educacionfinanciera@actinver.com.mx. Laura, un poquito para platicar acerca de tu presentación. Tú lo mencionaste en la presentación, pero si nos quieres platicar un poquito, ¿cómo ves la recuperación de la demanda interna en México? Ya sé que la ves un poquito aletargada, pero ¿cuáles son los factores, cuáles son los elementos que tú ves en los que debemos de fijarnos? ¿Qué crees que pueda llegar a impulsarla o pueda en su momento llegar a detenerla? Pues a ver, Luis, como en todo tenemos factores que nos restan y factores que nos abonan, ¿no? Yo creo que las familias que pudieron ahorrar y que pudieron ahorrar porque no te desplazabas, porque no tenías estas comidas, porque fuiste muy consciente de gastar solamente lo necesario, ¿no? No había grandes distractores, no había de qué manera irse, ¿no? O sea, los que pudieron ahorrar, pues ahora con la movilidad empiezan ya a gastar, ¿no? Y eso es bueno, pero pues el ahorro se va a acabar, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos factores muy interesantes, factores que estaban muy deprimidos, como por bueno, uno de los peores castigados, el de turismo, ¿no? El de restaurantes, el de esparcimiento, pues con esta movilidad que se ha dado, ya, no sé, han ido, por ejemplo, captamos buenas divisas ahora en el verano en turismo, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que nos dice la encuesta ingreso-gasto, ¿no? Los estados más abatidos fueron los más turísticos, Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces, bueno, evidentemente si estos sectores se están moviendo, pues crean una derrama importantísima, ¿no? Porque son grandes empleadores. Entonces, por ahí, qué buenas noticias, porque pues la gente está recuperando sus actividades y hay una serie de actividades conexas alrededor de estas actividades muy intensivas en mano de obra. También el tema de la construcción. El tema de la construcción es interesante, se está moviendo. Ni qué decir de la manufactura, Luis, en la parte industrial, estaba yo viendo que a pesar de este estrangulamiento que hemos tenido por falta de chips, las autoparteras están con pedidos en serio. Entonces, bueno, pues esto también es estimulante para la economía, ¿no? Lo que pasa es que la caída fue muy fuerte. Otro factor importante para el consumo es las remesas. Imparables, Luis. Más de 40,000 millones de dólares el año pasado y tan solo en la primera mitad del año ya llevamos más de la mitad de lo que fue 2020, o traíamos 23,000 millones de dólares, un poquito más. Entonces, bueno, pues dicen las benditas remesas, pues sí, porque para algunos hogares estos complementan muy bien el gasto, ¿no? E incluso en algunos países es la única fuente de ingreso que tienen ahora. Entonces, estos factores nos abonan. ¿Qué nos resta? Pues nos restan las presiones inflacionarias. Si hay una inflación exacerbada, pues la gente se exime de gastar en ciertas cosas y posponer, ¿no? O sea, puede anticipar algo, como los dice la teoría inflacionaria, pues cuestiones muy necesarias. Oye, yo no me espero tal vez a comprar un auto, a invertirle a una casa o lo que sea, pero gastos que son mis gustitos, ¿no?
de consumo, vamos a decir, no permanente, pues lo difiero. Y entonces eso no nos ayuda a estimular a la demanda interna. Entonces tenemos claroscuros en el mercado interno, Luis. Definitivamente sí. Ahí pues sí tenemos que ver las dos caras de la moneda o las tres caras de la moneda, las cuatro caras de la moneda, porque son muchos los elementos, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos preocupa el dato de los pobres. Yo creo que todo el mundo sentimos, pues ahora sí que mucha tristeza de cómo la cantidad de pobres aumentó en el país a razón, pues sí, le podemos pues achacar, ¿no?, la culpa, pero no toda la culpa, como tú bien lo mencionas, y yo coincido contigo, a la pandemia y a este alto abrupto de la economía, pero pues también hay una parte porque que no hubo la falta de apoyos, ¿no? Ese 0.6 que tú mencionas también es para soltar la lágrima. ¿Tú cómo ves en esta recuperación paulatina y lenta que ya nos presentaste en la presentación? ¿Cómo ves la recuperación de empleo y pues, digamos, el objetivo, ¿no?, de poder bajar esos niveles de pobreza, de retomar por lo menos el sendero a que vayan disminuyendo? Mira, yo creo que es un desafío muy importante porque ya, mira, todos los estudios habidos y por haber, está ya muy diagnosticado. Es que la única manera de romper con la pobreza y la desigualdad es a la educación, porque la educación nos permite acceder a mejores niveles de empleo. Y no es una cuestión única, porque la educación no la podemos tratar aisladamente. Un niño no se puede educar si tiene hambre o está enfermo. Y a la vez, si no damos las condiciones básicas para macroeconómicas de estabilidad, el capital no siente la suficiente confianza, ¿no? Entonces, tenemos que actuar desde diferentes maneras. Creo que la realidad nos pone muy abruptamente a que, siendo un país de pobres, pues esto hizo que algunos niños abortaran la educación, ¿no?, a fin de complementar el gasto familiar. Y yo creo que esto nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? Y tú haces ahí una labor muy importante, Luis y Actinger, que es la educación financiera, porque es parte de un niño cómo gastar, cómo ahorrar, ¿no? Sobre todo cuando el recurso no excede. Pero yo creo que esta pandemia nos removió muchas cosas y a nivel personal podríamos salir de esta a nivel de competencia o a nivel de colaboración o de cooperación, no solamente a nivel de país, sino a nivel internacional, ¿no? O sea, nos tenemos que echar la mano uno a otro porque esto es un caldo de cultivo perdón que te lo ponga así, para el crimen organizado, porque las necesidades son muchas, ¿no? Y también es un caldo de cultivo para, inestabilidad finalmente, ¿no? Y no solamente hablo de inestabilidad social, hablo de inestabilidad mental, ¿no? Es decir, realmente no llevar sustento a tu casa es algo que apremia mucho, ¿no? Entonces, creo que nos pone una reconsideración muy importante, porque decimos, no, pues es que el gobierno tiene que gastar y gastar mejor, y creo que el énfasis está súper bien puesto en los programas sociales, pero luego el esquema distributivo no es el mejor, y ya vimos que se beneficia a una capa media rural, pero ¿qué pasa con las capas bajas rurales o con la pobreza urbana o semiurbana que no está siendo atendida, ¿no? O no está siendo atendida adecuadamente?
Entonces, pues esto debe de haber una reconsideración a nivel gubernamental de que los estímulos lleguen a quien tenga que llegar, ¿no? Que no haya desvíos o procesos de corrupción y sí revalorar la manera como se está distribuyendo el recurso. Y por la parte de la sociedad civil, la parte de todos nosotros, pues sí, yo creo que todos estos esquemas, ¿no?, de voluntariado, de solidaridad, del esfuerzo, de que debemos de mentalizarnos que si queremos jugar a las grandes ligas, pues que tenemos que meter, no sé, nosotros desde el área educativa, Luis, un énfasis en cuestiones de tecnología, de emprendimiento, de innovación. Hay una gran reconsideración y reflexión sobre eso. Yo lo repito muchas veces, hablando con un colega israelí, me decía, no, pero es que cuando los chicos llegan a la carrera, ya saben las tecnologías, ya han operado, ya han hecho minería de datos en blockchain, ya saben lo que es una inteligencia artificial, no van a aprender apenas de qué se trata, ¿no? Ay, chispas, yo creo que esto nos pone grandes retos, ¿no? Gracias a Dios el tema de emprendimiento e innovación, y te lo digo porque nos ha tocado ser actores también en la Universidad de Anáhuac, le hemos dado durísimo en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y con grandes satisfacciones, viendo muchas startups y pequeñas y medianas empresas que eran incipientes y aceleradas, ¿no? Pero sí tenemos que tener una conciencia mucho más importante y mucho más solidaria, desde que cada quien desde su trinchera, cómo hacerlo, y pues no sé, la unión hace la fuerza y pensar en esquemas interesantes que han ahora sí que utilizado otros países, ¿no? Con las grandes cooperaciones multinacionales y, en fin, que nos han permitido, yo te lo digo, que he tenido la oportunidad de estar en proyectos muy innovadores, como el de crowdfunding fintech, y hoy con enorme agrado veo que estos chicos que se han metido al esfuerzo con estas empresas tecnológicas financieras desde diferentes puntos de vista, hoy son ya hasta unicornios, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que ver la parte positiva y bueno, nosotros impulsamos una ley fintech que es privilegiada, ¿no?, en la región, tomando los mejores modelos del mundo, ¿no? Entonces, de que se puede, pero hay que crear las voluntades y las sincronías. Oye, Laura, y de lo que decías ahorita, ¿cómo ligas tú esta transformación digital que estamos viviendo hoy, que los chavos están viviendo hoy, a la educación financiera? ¿Cómo ligar esos dos elementos? Yo sé que hay estudios de la OCDE y hay muchísimas cosas, pero tu punto de vista, ¿cómo debemos de ligar o cómo podemos aprovechar esta transformación digital para llevar la educación financiera a todas las esquinas del país? Pues mira, a mí se me viene a la cabeza y sobre todo pues porque yo trabajo mucho con los economistas y con los financieros en mis clases y yo les repito, a ver, métanse fuertísimo al Data Analytics. ¿Por qué al Data Analytics? A ver, niños, se está creando la mayor cantidad de información que hace algunos años no teníamos. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar esa información? La información de los mercados, de las tendencias, del consumo, etcétera, nos permiten tomar decisiones financieras más sabias, más acertadas. Te voy a poner un ejemplo, Luis. Se acerca un chico, un familiar que tiene una empresa inmobiliaria, ¿no? Donde yo lo estuve acompañando, donde ya viste que pues se desalojó, el tema de las rentas fue terrible en algunos periodos del 2020, la gente
se refugió con sus papás para no gastar rentas, o los foráneos se fueron, o familias enteras buscaron irse a lugares pues donde hubiera un aire y espacio para que los niños corrieran, ¿no? O sea, lo vimos en las cercanías de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y el sector inmobiliario vivió momentos muy álgidos. Y sin embargo, ahora que estaba reactivando la cosa, le pregunté a mi familiar, ¿y cómo va el tema? ¿Cómo se está dando? ¿Ya tienes una estrategia, un pronóstico? Y literal me enseñó 2 hojitas donde las personas que lo ayudan a vender decían localización y el tipo de departamento que estaba rentando. Si era 1 o 2 recámaras o 3 recámaras. O sea, la geolocalización y el tipo de habitación. Y le dije, ¿qué prospectiva has hecho? Y ya se cuenta que pues no he hecho ninguna prospectiva. Y a ver, en un Excel armamos todo eso y encontramos el resultado. Y le dije, mira, aquí es tu zona más hot. Estos son los departamentos que más te demandan. Ve la tendencia. Ahora, si quieres verte muy picudo, vamos a programar en R o en Python y vamos a hacer una tendencia histórica y vamos a hablar de pronósticos. Al chico se le salían los ojos. A ver, le dije, ¿y si tuvieras que renovar tu edificio para entonces en esta recuperación y en esta demanda, ¿a dónde le meterías? ¿A la zona A o a la B? ¿O dónde le meterías? ¿A 2 habitaciones o 3 habitaciones? Ay, me dice, pues está muy fácil, porque ya me lo dijiste. Sí. Ay, pues estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es un ejemplo que te doy, tonto, casero. Ahí tienes la unión de Data Analytics. Sí. Si yo tengo una plataforma y yo le decía, a ver, ¿ya costeaste esto? Pon los costos, pon los procesos y después ten inteligencia artificial en una plataforma para ver dónde está la tocada. Y ahí toma decisiones financieras. Pues sí. Pues tienes toda la razón, Laura. Esa unión entre la transformación digital y la educación financiera, pues sí, hay que aprovechar todas las tecnologías y hay que acercarse. Laura, pues yo te agradezco mucho, ya tenemos el tiempo encima. Claro, Luis. Y podríamos estar hablando de esto horas, Luis, pero... No, bueno, encantadísimo. Para cuando quieras, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Laura. Es un placer haberte tenido aquí en el programa. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Les recuerdo, el próximo lunes, misma hora, 5 de la tarde, aquí estamos. Esto fue Encuentros Conocimientos. Muy buenas tardes a todos. Gracias.